que se titula, pues ahí en su libro, Las 6 relaciones del discípulo. En esta ocasión, pues se modificó a 7 relaciones del discípulo, como ya se les comentó la vez pasada. Vamos a hacer un pequeño resumen. Si recuerdan, decíamos que en sí el ser humano en su totalidad, pues es un ser social, ¿verdad? Un ser sociable que necesita de, de esa relación, válgame la redundancia, que necesita de estar en contacto con otras personas, pues para tener un mejor desarrollo en su totalidad, porque pues hace falta, ¿verdad? Siempre hace falta estar teniendo ese contacto con las otras personas, aun cuando sea únicamente por teléfono, por una videollamada, sea por una reunión, como en el caso que estamos teniendo en este momento. Pero es importante, veíamos que se necesita, ¿verdad?, de esa relación. Y empezando con esas 7 relaciones, la primera que veíamos pues era consigo mismo como persona y veíamos la gran importancia, ¿verdad? De tener esa relación o más bien de sentirse valorado, de sentirse respetado primero por uno mismo para poder respetar, valorar y amar a las demás personas. En la medida que yo me respete, en la medida que yo me ame, voy a tener esa misma relación con las otras personas. Y como se decía también que es importante saber a quién queremos mostrar, qué es lo que queremos mostrar con nuestra actitud, con nuestro estilo de vida, ¿verdad? Es muy importante, no únicamente con palabras, sino también con el ejemplo y con la forma de vida de cada uno de nosotros. La otra relación que vimos fue con Dios como Padre, ¿verdad? Esa relación filial que nosotros debemos tener para con nuestro Dios Padre, esa relación que viene Jesús a enseñarnos a tener esa relación con su Padre, nos enseña a llamarlo Abba, papito, ¿verdad? Tener esa confianza, sentir esa dependencia para con un padre como cualquier niño, ¿verdad? Tener esa necesidad de estar cerca de él, de sentirse protegido como cualquier persona, aun cuando seamos adultos, necesitamos, ¿verdad? De ese contacto, necesitamos de ese apoyo, de ese amor incondicional que nos da un padre. Así Jesús nos enseña a nosotros que debemos de tener esa relación con nuestro Padre. Y pues para que seamos unos verdaderos discípulos, pues debemos de cumplir con estas relaciones. La tercera relación que veíamos es con Jesús como maestro. Que sea Él nuestro único maestro, que sea nuestra guía, que sea el que nos va a enseñar, el que nos va a mostrar ese estilo de vida que todos debemos de seguir, al que debemos de imitar, decíamos, verlo, copiar sus gestos, eh, imitar su forma de ser, su forma de vida, todo lo que Jesús hizo, tratar nosotros de aprenderlo, de llevarlo a la práctica sobre todo, ¿verdad? Para que lo podamos mostrar y para que así como nos convenció a nosotros, nosotros también podamos hacer que otras personas se convenzan. Y vuelvo a decirlo, no por mi palabra, no por mi forma de ser, sino por lo que yo estoy mostrando, que es cómo conocí o cómo conozco a ese maestro para que las otras personas también lo quieran, también se enamoren, para que esas otras personas también deseen aprender sobre ese único maestro que nosotros hemos decidido seguir, hemos decidido decir ese sí, ¿verdad? Dejar, veíamos todo, dejar a un lado todo lo demás, hacer a un lado los obstáculos para poder continuar
en ese camino, en esa verdad que el maestro nos está mostrando, ¿verdad? Eso es uno de las cosas que más claro nosotros debemos de tener para poder, como les decía ahorita, no únicamente hablarlo, sino mostrarlo con nuestra forma de vida. Hoy vamos a ver la, ay, ahí dice la C, pero hoy vamos a ver la siguiente relación, que esta sería con el Espíritu Santo como guía. Esa es la siguiente relación que vamos a mirar el día de hoy. El discípulo de Jesús está animado por el mismo Espíritu que engendró a Jesús. Eso ya lo hemos repetido, ¿verdad? O ya lo hemos escuchado en algunas ocasiones, que pues es el mismo espíritu, no ha cambiado a pesar de los miles de años que ya hayan transcurrido. No quiere decir que ha cambiado, sino que es el mismo espíritu el que ha estado siempre, el mismo espíritu que aleteaba, decía el Génesis, mm, por, por las aguas o aleteaba en ese lugar donde se llevó a cabo la creación. Es el mismo espíritu que hoy nos está guiando a nosotros, es el que está capacitando para realizar lo que Jesús nos ha encomendado, ¿verdad? En continuar con esa misión. El Espíritu, por ser la fuente de vida, nos unifica en Cristo Jesús, nos une a Él para continuar participándonos él mismo, participándonos el mismo ser que el Maestro. O sea, lo mismo que a Jesús le dio, lo mismo que a Jesús ungió, quiere también a nosotros darnos, ¿verdad? Pero lo importante es que nosotros permitamos, aceptemos, queramos, ¿verdad? Tener esa unción para que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de nosotros y nos ayude, nos capacite, nos forme, ¿verdad? Y principalmente eso, para que nos guíe, para que sea Él el que nos dirija en nuestro caminar y que tomemos nosotros mismos las decisiones de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos esté guiando, nos esté pidiendo, nos esté ayudando a tomar en cuenta para hacer determinada cosa, ¿verdad? Nos impulsa con la misma fuerza que a Jesús y nos comparte sus mismos sentimientos, criterios y valores. Como decía ahorita, el saber que el Espíritu Santo nos va a guiar para tomar esas decisiones. Como les decía la clase pasada, que es muy importante pedir, ¿verdad? La unción del Espíritu Santo para poder discernir las cosas, para poder aceptarlas o para poder simplemente comprender de qué vienen o de quién vienen o si son para mí o si es lo que realmente quiere el Señor que yo haga. Entonces, es importante eso. Alguien me comentaba, dices que todavía yo no sé qué voy a hacer o yo no sé todavía qué es lo que el Señor quiere de mí, pero es importante que continuemos, que no nos desesperemos y que sobre todo eso, que nuestra oración pidamos eso, que el Espíritu Santo nos inspire, nos ayude a comprender, que nos regale un poquito de su don de sabiduría, ¿verdad? Para entender o para comprender lo que el Señor quiere que yo haga en este caminar en el que he emprendido un viaje, en el que quiero continuar, en el que no me quiero quedar a un lado, en el que quiero seguir a lo mejor con un paso más lento, pero, pero ir ahí, no quedarme atrás. Él es precisamente quien nos autoriza como discípulos y nos transforma en maestros a imagen de semejanza de Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va a transformar, ¿sí? Ya decidimos tener un maestro, pero es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar para que tengamos esa verdadera transformación y también que podemos nosotros ser maestros algún día, podamos mostrar. A lo mejor no vamos a tener el mismo nivel que Jesús lo tuvo, ¿verdad?
pero que podamos nosotros llevar a cabo esa misión, que podamos llevar su palabra, que podamos evangelizar nosotros también, como Jesús lo hizo. El discípulo es guiado por el Espíritu Santo. Siempre, siempre el discípulo, el verdadero discípulo va a ser guiado por el Espíritu Santo. No se va a dejar llevar por un arrebato, no se va a dejar llevar por una, ¿cómo se dice? Es que tuve un presentimiento. O sea, no, el Espíritu Santo siempre va a estar guiado por el Espíritu Santo. Y tenemos tres imágenes bíblicas que nos acercan al misterio del Espíritu. Entonces, en ellas es el fuego, el agua y el viento. Vamos a ver, el agua nos dice que el Espíritu se identifica con el agua porque es fuente de vida. Eso es lo que representa el agua, ¿verdad? Para nosotros, porque viene a traer vida, viene a limpiar, viene a quitar la sed, viene a hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas con el agua. Entonces, por eso es que se le da esta representación al Espíritu Santo como el agua. Comunica la vida de Dios al creyente hasta transformarlo en Cristo Jesús, su Maestro. Y nos dice 2 Corintios 3:18, dice, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos conforme a la acción del Espíritu que es Señor. Entonces nosotros nos vamos a ir transformando cada vez más conforme, como les decía ahorita, conforme nosotros nos dejemos, ¿verdad? Conforme nosotros aceptemos o queramos, el Espíritu Santo nos va a ayudar a eso, a transformarnos cada vez más. La siguiente imagen, que es el fuego. Así como el fuego purifica e inflama todo lo que toca, así es la obra del Espíritu Santo. Todo lo que puede hacer el fuego, ¿verdad? Cada cosa puede alumbrar, puede transformar, puede cambiar también, se puede utilizar para muchas cosas. Entonces, el Espíritu Santo nos purifica y nos enciende con la llama de amor viva de la que hablan los místicos. Es un fuego que ilumina el misterio de Dios y nos revela la verdad completa. ¿Conforme a qué nos revela esa verdad completa? Pues conforme a Jesús, el Espíritu Santo revela a Jesús en el corazón del discípulo, dándole testimonio de la verdad completa y le recuerda todas las palabras del maestro. Fíjense que esto que es muy importante, porque cuando nosotros realmente dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, como les decía ahorita, ¿cuántas veces decimos, es que yo no lo puedo hacer porque no sé, o porque a mí no se me pega nada, o porque yo no sé estudiar, o yo no puedo estudiar, o no tengo tiempo? Entonces, si nosotros dejamos que realmente el Espíritu Santo actúe en nosotros, pues Él va a hacer las cosas para que se realicen. Vamos a recordar, dice, las palabras del Maestro. Vamos a poder tenerlas presentes en el momento en que nosotros las necesitamos. Dice, y posibilita que las palabras del maestro no pierdan su eficacia ni su poder, sino que al contrario, alcancen su plenitud. Entonces, cada cosa que nosotros hemos aprendido de este maestro que hemos elegido, que hemos decidido seguir, nosotros, si dejamos actuar realmente el Espíritu Santo, va a poder hacer eso en nosotros, poder recordar, no únicamente en los momentos que lo necesitemos, sino simplemente va a transformar nuestra forma de vida de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que el maestro nos ha enseñado. También nos revela la verdad completa con respecto a Dios.
nos hace vivir esa filiación divina, como les decía ahorita, ¿verdad? Esa confianza, ese amor de padre, de tener ese estrecho, esa relación estrecha familiar, de esa dependencia total hacia un padre amoroso, ¿verdad? Hacia un padre que todo nos da. Eso también hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos dice Romanos 8:15. No hemos recibido un espíritu de esclavo para recaer en el temor, sino un espíritu de filiación que nos hace exclamar, Abba, papá. Entonces, ese Espíritu Santo nos va a hacer que tengamos esa necesidad, ese amor, esa relación filial, como nos dice, para con nuestro Padre, para que podamos mejorar cada día nuestra relación para con Él, ¿verdad? Y también nos revela la verdad completa con respecto a los demás. Él es quien forma la comunidad cristiana, transformándola en cuerpo de Cristo. Entonces, al ser partícipe nosotros o ser parte de una comunidad, pues lógico que la va a transformar en algo bueno, ¿verdad? Algo mejor para, pues, para la misma comunidad y sobre todo para los demás. Los discípulos de Jesús, animados por el Espíritu Santo, viven la unidad del cuerpo de Cristo, que era lo que hacían las primeras comunidades. Compartían el pan, asistían a la fracción, vendían lo que tenían y lo repartían entre todos. Ninguno tenía más o otro tenía menos, todos tenían igual. ¿Por qué? Porque tenían ese verdadero espíritu o esa real familia, se sentían una verdadera familia que formaban el cuerpo de Cristo. Claro que nosotros también podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿verdad? Podemos compartir, podemos ayudar, podemos servir, podemos participar. Eso es lo que nos ayuda el Espíritu Santo con el fuego a transformar en nosotros, en nuestro actuar, con Jesús, a lo que Él nos ha enseñado, con Dios, a tener ese amor, esa dependencia, esa relación, ¿verdad? Con nuestro Padre y con los demás, pues en el servicio, en la ayuda, en la misericordia también, en la oración simplemente de unos por otros. Entonces, esas son el tipo de cosas que nos regala el Espíritu Santo a través del fuego. Y la otra imagen que nos muestra la enseñanza, lo que es el viento. Pues el viento, el Espíritu Santo sopla como quiere, con toda libertad, perdón. Se siente, pero no se ve. Nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va, ni cuándo, ni cómo, ni quién lo impulsa, ni nadie, ¿verdad? Pero nosotros estamos llamados a ser conducidos por Él. Tenemos que dejarnos llevar, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por ese viento, ¿verdad? Que mueve las hojas de los árboles, pues que ahora que ha hecho tanto viento que mueve la basura y viene y nos las pone aquí en nuestra la puerta de la casa. Todo ese tipo de cosas, así como lo hace con las cosas, así igual nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, tenemos que dejar que nos lleve. No sabemos a dónde, no sabemos a dónde vamos a parar o qué es lo que vamos a hacer realmente, pero tenemos que tener esa docilidad para que el Espíritu Santo nos mueva, nos lleve al lugar que Él sabe que necesita que nosotros estemos ahí. El discípulo de Jesús lleva una relación personal con la tercera persona de la Santísima Trinidad, pues que es el Espíritu Santo. No lo reduce a una fuerza o a un poder taumaturgo. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente para hacer milagros o cosas así por el estilo. No es solo un vínculo de unión entre el Padre y el Hijo, es una persona. Esta es la clave de su vida, el motor de su actividad y el secreto de su fecundidad. Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya vimos que como el agua, como el fuego y como el viento.
Vamos con la siguiente relación, que es con María como madre, que esta es la relación que se ha agregado en este tema, que por eso se titula Las 7 relaciones del Espíritu Santo. Como les decía, pues se vio la necesidad, se le da el valor que María también merece al incluirla en este tipo de relaciones, porque también es importante reconocer a María y también es importante que nosotros la tengamos presente, que es algo que debe de ser indispensable en la vida de todo discípulo. Una de las tantas decisiones tan sabias que tomó Dios para con los hombres después de decidir regalar la salvación a través de su Hijo fue el hecho de querer darle una madre a su Hijo, ¿verdad? A Jesús. Escogió una mujer de carne y hueso, al igual que nosotros, los hijos que tanto ha querido, a pesar de todo lo que habíamos hecho, ¿verdad? A pesar de todo lo que se había llevado se estaba haciendo, todo lo que estaba sucediendo en ese momento, Dios decide escoger a una mujer para darle por madre a su hijo. Entonces, elige a María. Es por esto que si tú ya has decidido o ya eres parte de esta escuela de discipulado o quieres seguir siendo o seguirte formando como discípulo de Jesús, pues también debes de considerar tener una relación estrecha con María como tu madre, como nuestra madre. Para esto, eh, nosotros debemos de tener en cuenta estos aspectos. Si queremos tomar a María como madre, debemos de tener en cuenta estos aspectos, que es madre de la iglesia, es la primera discípula, es nuestra madre y es la principal servidora e intercesora. Nada más, fíjense, nada más por estos pequeños 4 detalles. María es tan importante en el discipulado de cada persona que ha decidido, como les decía ahorita, eh, considerarse o formar parte de esta escuela de discipulado. Es importante tener a María como madre o tener esta relación con María. Vamos a ver la primera, que es madre de la iglesia. El evangelista San Lucas nos presenta el relato de la anunciación a María, como lo pueden ver en los primeros capítulos o en el primer capítulo del Evangelio según San Lucas, el cual se le revela que será la madre del Hijo de Dios, a María. María pare al Salvador, que todos estaban esperando. Cuánta espera, ¿verdad? Cuánta profecía había desde el Antiguo Testamento, desde hacía muchos años, que iba a venir ese Salvador, pero nadie sabía cómo. Los profetas decían de una mujer, pero nadie podía saber exactamente ni el momento cuándo sería. Entonces, María viene a parir a este Salvador y a partir de las diferentes profecías, como les decía, reveladas en el Antiguo Testamento. Pero después de la muerte y resurrección de su hijo, María es considerada de cierta manera la nueva Eva, porque viene a parir una nueva iglesia con la ayuda del Espíritu Santo y la gran participación, obediencia y fe de los apóstoles de Jesús, como lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 14, que dice, todos ellos quienes, los discípulos, ¿verdad? Los apóstoles, perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Entonces, desde ahí podemos ya ver
que María es madre de la iglesia. ¿Por qué? Porque ella está presente desde el primer momento, porque ella es partícipe, porque ella obedece lo que se le ha pedido, porque ella tiene esa fe de que se iba a cumplir lo que su hijo tanto les había anunciado. El Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, recuerda el contraste entre el modo de actuar de Eva y el de María. Y San Irineo lo ilustra de esta manera. Dice así: de la misma manera que aquella, es decir, Eva, había sido seducida por el discurso de un ángel, ese ángel convertido en serpiente, si lo recordamos, hasta el punto de dejarse guiar por él para alejarse de Dios a su palabra, así esta, es decir, María, recibió la buena nueva por el discurso de un ángel para llevar en su seno a Dios, obedeciendo a su palabra. Y como aquella había sido seducida para desobedecer a Dios, es decir, Eva, esta se dejó convencer a obedecer a Dios, es decir, María. Por ello, la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. Y de la misma forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una virgen, refiriéndose a Eva, fue librado de ella por una virgen, hablando de María. Así la desobediencia de una fue contrarrestada por la obediencia de otra. En este caso, ¿de quién nos está hablando? Pues de María, ¿verdad? Así es como nos los muestra la Lumen Gentium, o como lo hace San Irineo. El otro aspecto es primera discípula. San Lucas igual nos vuelve a presentar otra vez a María como modelo de discípulo, porque podemos ver la fe y la confianza de María desde antes del nacimiento de Jesús. Se le considera como la primera discípula debido a su gran obediencia incondicional. ¿Qué nos dice San Lucas 1:38? Yo soy la esclava del Señor, hágase en mí como lo has dicho. Entonces, desde ese momento ya vemos que María es obediente, por eso se le considera como la primer discípula. Incluso desde antes, ¿verdad? Que Jesús formara o llamara a sus discípulos, María ya es la primer discípula debido a su obediencia. Así como a los discípulos de Jesús se les llamaba los seguidores del camino, si recuerdan el tema pasado, hacíamos referencia de eso. De cierta manera, María empezó a hacer uso de ese nombre sin saberlo y sin ser reconocida. Después de que el ángel Gabriel le anuncia su embarazo y que ha encontrado el favor de Dios, de igual manera le da a conocer que su prima Isabel también está embarazada y sin pensarlo ni un solo momento se va a la casa de Isabel para asistirla. Entonces, María, desde el primer momento, empieza a ser esa seguidora del camino, ¿verdad? De llevar esa palabra, sin saberlo, nos dice. Simplemente por tener ese deseo de servir, de ayudar a los demás. Desde ahí empieza ese discipulado de María. Al recibirla, Isabel exclamó en voz alta: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Apenas llegó tu saludo,
y el niño saltó de alegría en mis entrañas, nos dice Lucas 1:42. Desde ese momento, María empezó a llevar la palabra, empezó a evangelizar con su sola presencia y cumplir con esa gran responsabilidad al decir sí. Entonces, no únicamente fue decir sí, voy a ser la madre del Salvador, sino que también ella empezó a evangelizar, ¿verdad? Empezó a llevar la palabra solamente con su sola presencia, nos dice. Entonces, por eso es María considerada la primer discípula. El otro aspecto, porque es nuestra madre, María, durante toda la vida de Jesús, estuvo siempre presente como toda madre que acompaña y ve por su hijo en cada paso de su vida. Cumple con las leyes de ese momento que ellos vivían y cuando es necesario, lo protege hasta con su vida para que a él no le suceda nada. Y eso lo podemos encontrar en diferentes pasajes de los evangelios, ¿verdad? Está ahí en la palabra. Jesús correspondió a ese gran amor que ella le tenía, ya que su acompañamiento fue tal de María por Jesús, que hasta la cruz lo siguió el día de su crucifixión. Nos dice Juan 19:25. Jesús, estando aún en la cruz y ver ese amor de parte de ella, Él la recompensa, no dejándola sola y desamparada, porque se la entrega a ese discípulo que Él tanto amaba y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, nos dice Lucas 19:26. Jesús, al entregarle a su discípulo amado, también le está entregando a cada uno de sus discípulos para que sean sus hijos. Si tú te consideras un verdadero discípulo de Jesús, también tú debes de considerarla, también a ti te está entregando a María como su madre, como su hijo, ¿verdad? Y al mismo tiempo le entrega a los discípulos como madre. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Lucas 19:27. También sus discípulos tienen, fíjate bien, tienen la responsabilidad de ver a María como su madre, cuidarla, obedecerla, respetarla. Entonces, por eso, si tú ya has decidido también ser discípulo, debes de tener en cuenta esto, de que Jesús te ha entregado a ti como hijo, pero también te la ha entregado como madre. Y así como nos dice el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, igual nosotros debemos también de honrar a nuestra Madre María. Debemos de respetarla, debemos de tenerla presente en nuestra vida. Y quiero compartirles algo que pasó el sábado y no es por afán de vanagloria. El sábado me tocó, hacía ya más de un año que estábamos posponiendo una quinceañera donde yo era madrina y mi ahijada me pidieron, debido a que no podían asistir a misa, de que no dejaban a ningún diácono que fuera a dar una bendición, me pidieron dar una pequeña oración, una pequeña bendición para ella. Entonces fue muy gratificante hablar de María. Entonces, no nos debe de dar vergüenza. Enfrente de quien estemos, enfrente de personas que a veces no conocemos, o ser ese foco de atención, no por mí, sino por lo que estaba diciendo. Entonces, eso es lo importante, que nosotros sepamos mostrarla, nos sintamos orgullosos, que no nos dé vergüenza hablar, que no nos dé vergüenza decir de dónde venimos, de a quién pertenecemos. Eso es lo más importante que nunca se nos debe a nosotros olvidar. Y la otra característica, pues, es que es principal servidora e intercesora. Ella se proclama
la esclava del Señor, nos dice Lucas 1:38, donde dice, yo soy la esclava del Señor. Ella le entrega toda su vida para cumplir la tarea que Dios le ha encomendado a través del ángel. Cambia en el acto, todos los planes, todo lo que ella tenía, o a lo mejor ni siquiera pensó, ni siquiera en ese momento que el ángel le dijo, ella no se puso a pensar, bueno, espérate, déjame pensar qué voy a hacer, porque tengo que hacer esto y luego voy a hacer esto. O sea, no, ella no se puso a ver qué era lo que tenía planeado, a ver si la agenda se lo permitía, si iba a tener tiempo. No, María en el acto decidió decir sí y decidió dejar a un lado su propia vida, porque dejó a un lado sus proyectos. Ella estaba por casarse, ella no se puso a pensar en me van a matar porque van a saber que estoy embarazada y no tengo marido. No, María únicamente dijo sí. Se olvida completamente de sus propios intereses. Lo mismo le pasa con Isabel. Cuando María sabe que Isabel va a tener un hijo, pues enseguida se va, ¿verdad? No le interesa lo que tenga que caminar, porque recuerdo, no recuerdo exactamente quién comentaba la distancia en que había, creo que eran unos 100 kilómetros, no estoy segura completamente. Entonces María no se puso a ver, híjole, voy a durar tanto tiempo en el camino, o puede pasarme esto, o estoy recién embarazada, no me puedo mover, o sea, nada de eso se puso a ver María, simplemente partió para ayudarla. Y sí, nos dice, fíjense, a pesar, dice, del largo camino, de unos 100 kilómetros y se queda 3 meses con ella, se queda 3 meses con Isabel para servirla hasta el nacimiento de Juan el Bautista. No se le ocurre sentirse superior. María no se siente superior porque como yo soy la madre del Salvador, pues hay que hagan los demás lo que quieran o que vengan y me sirvan a mí. No, al contrario, ella también se puso a servir. María sabe que por el ángel María sabe por el ángel que su hijo será el rey de reyes, el rey del universo, y el de Isabel solo será su precursor. Entonces María no se fija en eso, María simplemente va a ayudar a Isabel. Cuando el ángel le anuncia que ella será madre de Dios, entonces María comprende que esta vocación le exige convertirse en la primera servidora de Dios y de los hombres. Por eso es María, es tan servicial. Por eso María es considerada servidora, principal servidora e intercesora. En este mismo aspecto es importante mencionar que dentro del servicio que nos enseña María, encontramos en ella que siempre está al pendiente de nuestras necesidades. María siempre nos escucha cuando nosotros aclamamos a ella, cuando nosotros acudimos a ella. Es una gran intercesora. María no hace milagros. Ella no es la que los hace, pero sí la que los alcanza, nos dice Juan 2:5, cuando les dice, hagan lo que Él les diga. Ella siempre está intercediendo ante su Hijo para que ayude a los demás en lo que necesite. Entonces, eso también nos debe de quedar claro. María no es la que hace milagros, pero sí es la que no nos los alcanza. María siempre está al pendiente de lo que nosotros necesitemos, de lo que nosotros le pidamos. No sé si ustedes, las personas que tengan Facebook, miraron una imagen que estuvo saliendo hace unos días, donde es una caricatura así como estas más o menos. Y luego está San Pedro y va con Jesús y le dice a Jesús, fíjate, le dice San Pedro, que he encontrado mucha gente, le dice, que yo no he dejado entrar. O sea, que San Pedro no había dejado entrar al reino o al cielo a esas personas, y San Pedro no sabía por dónde se estaban metiendo o cómo es que habían entrado. Entonces, al ir caminando, avanzando,
San Pedro y Jesús que van platicando, hacia el fondo se ve donde está María. Está María con un rosario gigante y con el rosario gigante está subiendo a personas. Entonces voltea a Jesús y ve a San Pedro y le dice, no te preocupes, le dice, esas son cosas de mi madre. Entonces imagínense todo lo que María nos puede alcanzar si nosotros acudimos a ella. ¿Por qué? Porque Jesús también hace lo que su madre le pide. También la tiene en consideración, así como nosotros debemos también tenerla a ella en nuestras oraciones. La siguiente relación que nosotros como discípulos debemos de tener es con los demás como hermanos. Entonces, si ya nosotros eh, hemos decidido seguir en esta formación o en este discipulado o queremos seguir siendo discípulos de Jesús, Jesús nos los dice muy claro, ¿verdad? Nos da esa ley del amor. Entonces, tenemos que, primero, como veíamos, la primera relación, a mí mismo, ¿verdad? Para poder amar a los demás. Entonces, ahora sí, ya debo de tener en mis relaciones a los demás como mis hermanos, porque todos somos hijos de Dios y debemos de considerarnos como tal, ¿verdad? Hermanos. Nos dice Mateo 23:8, uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Entonces, eh, todos los discípulos de Jesús consideran a Dios como su Padre. Si tú eres discípulo de Jesús, pues tienes que considerar a Dios como tu Padre. Y por eso la oración constante de Jesús siempre era Padre nuestro. Siempre acudía a su Padre y nos enseñó a nosotros también a acudir al Padre, ¿verdad? Digan así, dijo Jesús, Padre nuestro. Entonces, nosotros tenemos que obedecer a nuestro Maestro y tenemos que considerar a Dios. Sin embargo, la filiación conlleva necesariamente la fraternidad que se extiende a toda persona, no únicamente a los seres más cercanos, no únicamente a mi familia de sangre, sino a todos los demás, sin importar la clase social, el credo, el título o la función eclesial. Y esto nos lo deja muy claro ahora con su ejemplo el Papa Francisco, ¿verdad? El mantener esa relación con todos, sobre todo en que no seamos, dice, sin hacer, sin importar el credo. Entonces, el Papa Francisco nos está dando un claro ejemplo de esto, de que todos somos hermanos. Eso es lo más importante, es lo que más nosotros debemos demostrar, debemos de seguir. Por consiguiente, nunca se siente superior o mejor a los demás. Nunca debemos de sentirnos que estamos por encima de otra persona. A lo mejor por el tener, por el saber, por diferentes aspectos de la vida, entonces nunca debemos nosotros considerarnos más. Pero al mismo tiempo tampoco sufre ningún complejo de inferioridad. Eso también nos debe de quedar claro. Eso también nos lo recalcaba en la primera relación, que no debemos de sentirnos menos que nadie porque somos valiosos, porque somos importantes. No se doblega, dice, ante los signos de poder o de valer de este mundo. Entonces no tenemos por qué sobajarnos, no tenemos por qué humillarnos ante los demás, porque somos importantes, porque tenemos nuestro valor como persona. Sabe que forma un cuerpo donde cada uno tiene su lugar y donde todos necesitan de todos. Si nosotros tenemos esa verdadera comunión de cuerpo, cada uno tiene su lugar específico o su función en ese cuerpo. Nos dice, no recuerdo si es en Corintios, ¿verdad? Donde nos dice
que la mano no le puede decir no te necesito pie, o el ojo no le puede decir al oído. O sea, todo y cada uno es importante y todos deben de funcionar para que el cuerpo funcione de la mejor manera. Si el pecado original se manifiesta o se manifestó en Caín, que asesina a su hermano menor, el fruto de la redención es que el discípulo se preocupa precisamente del hermano más pequeño. Como Jesús tiene un amor preferencial por los más pobres, que era lo que siempre recalcaba Jesús, ¿verdad? Y necesitados, por aquellos que el mundo desprecia, decía él, y los que no tienen nada de lo que la sociedad aprecia como valioso, de lo que la sociedad nos dice que realmente vale. Jesús no le interesaba eso. Sabe que la salvación no es un asunto personal, ni menos individualista. Volvemos a la primera relación. Somos individuos, pero no debemos de caer en el individualismo, sino que vamos juntos todos en la misma barca. Y esto me encantó, esto que dice aquí, dice, unidos llegamos a puerto o juntos perecemos. Fíjense bien, unidos llegamos a puerto, llegamos a la meta, al destino final, o juntos vamos a perecer en ese camino. El peregrinar rumbo a la tierra prometida se hace en caravana, nunca en solitario. Como les decía, a lo mejor nuestro caminar va a ser un poco más lento, pero ahí vamos a seguir, ahí vamos a ir. A lo mejor atrás, a lo mejor vienen y nos pegan un jalón o viene y nos pega alguien un apuchón, pero ahí vamos a estar. Eso es lo más importante, que no nos quedemos atrás, ni mucho menos que nos quedemos solos. Hay tres cosas que identifican a un discípulo, que es el amor, la corrección fraterna y el perdón. Estas tres cosas nos deben a nosotros de identificar. Por estas tres cosas debemos de saber, o van a saber más bien, que somos discípulos de Jesús. Vamos a ir con la primera, el amor, y nos lo dice muy claro la cita de Juan 13:35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, esta es la seña que Jesús escogió para identificar a un verdadero discípulo suyo, en la manera en cómo se aman. Si nosotros mostramos ese amor por los demás, si entre nosotros hay esa verdadera relación, ese verdadero amor, vamos a mostrar realmente que somos discípulos de Jesús. Somos discípulos en la medida en que nos tengamos amor los unos a los otros. Amor tan total como el de Cristo Jesús a nosotros. ¿Y cuál fue ese amor? Pues un amor que da la vida por el amado. De esa manera Jesús amó y de esa manera quiere que Jesús también amemos. A lo mejor no precisamente dando la vida, ¿verdad? Pero sí mortificándonos, sí preocupándonos por lo que necesita, a lo mejor sí sirviendo o dando de lo que nosotros tenemos, no de lo que nos sobra. Recordemos que eso es muy importante, no de lo que nos sobra, sino que de lo que realmente nosotros tenemos para dar a los demás. Aunque se hayan recibido los sacramentos y se tenga la amistad del obispo, nos dice la enseñanza, si no se tiene amor, es como campana que no tañe. Aunque se hagan votos religiosos o se ejercite un ministerio en la iglesia, sin amor sería como sal que pierde su sabor. Y también lo vemos muy claro en Corintios, ¿verdad? Primera de Corintios 13, si mal no recuerdo, que nos habla del amor. El amor es servicial, el amor es caritativo, el amor no produce envidias, o sea, todo ese tipo de cosas es el verdadero amor. Si nosotros practicamos
y demostramos ese amor, pues ahí es donde vamos a reflejar que somos verdaderos discípulos de Jesús. El amor de Dios nos lleva necesariamente al amor hacia el prójimo, porque nos dio Jesús esa ley de amor, ¿verdad? Son dos aspectos inseparables del mismo y único amor. Nos dice primera de Juan 4:20. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Nos dice 1 Juan 4:20. Entonces, por eso nos dice que son dos aspectos inseparables. Porque no puedo amar a Dios y odiar al hermano, o al revés. Si amo a Dios, no puedo odiar al hermano. Entonces, deben de estar juntos. Las dos cosas tengo que practicarlas. Las dos cosas tengo que hacerlas para que realmente funcione, para que realmente se dé ese amor tanto para Dios como para el prójimo. Así de sencillo, fíjate bien, y complicado es ser discípulo de Jesús. El amor no es un sentimiento, nos lo decía un sacerdote también en una entrevista que le hace, sino una decisión. Yo decido amar, yo tengo que decidir amar, no tengo que mirar como veíamos en la primera relación. Por eso es tan importante. No debo de fijarme en sus carencias, no debo de fijarme en sus defectos. Tengo que decidir amarlo así, tal como es. Estar al servicio del hermano, santificando hasta la propia comodidad. Yo creo que ahí, en más que santificando, es sacrificando hasta la propia comodidad, la reputación y todo tipo de ventajas personales con tal de atender al necesitado. Eso es lo que nosotros debemos de dar, es lo que nosotros tenemos que ofrecer, sacrificarnos, dice, hasta nuestra propia comodidad. Un escriba, un hombre apegado a la materialidad de la ley y profundo conocedor de las escrituras, se acercó a Jesús para preguntarle por el más grande mandamiento. La respuesta de Jesús fue en contra de las matemáticas, pues contestó, el mayor mandamiento son dos. Fíjense bien, el mayor mandamiento son dos. Amar a Dios y al prójimo. Nos dice Mateo 22:40. Extrañado el escriba, pues había dirigido toda su vida en otra dirección, intentó justificarse. Y vemos la cita donde Jesús le contesta. Estos son los dos, bueno, el principal mandamiento son dos, dijo Jesús. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Fue lo que Jesús le contestó. Entonces, este escriba intentó justificarse y le dijo, ¿quién es mi prójimo? Le preguntó. Entonces Jesús, con la historia del hombre caído en las manos de los ladrones, que fue atendido por un samaritano, considerado pecador y hereje. Así fue como Jesús le contestó a este escriba. Y lo podemos leer en Lucas 10, del 30 al 37. De esta parábola podemos encontrar tres conclusiones. La primera, el prójimo es quien está en necesidad y nada nos dispensa de pasar de largo. Nada, dice Jesús. Nada nos dispensa el no ayudar.
el no asistir a la persona que lo está necesitando en ese preciso momento. Ni la oración, ni el apostolado, ni cosa alguna nos dicen, están por encima de atender al hermano moribundo que ha caído en manos de los ladrones. La siguiente conclusión dice, el pecado del sacerdote y el levita no fue que oraran o dieran culto a Dios, sino que todo esto no los excusaba de asistir al moribundo. Ese fue el verdadero pecado, el que no asistieron a quien lo necesitaba. Su pecado fue de omisión, la indiferencia, ignorar al hermano necesitado. Ese fue el verdadero pecado que este sacerdote y este levita cometieron. Y la tercera conclusión que nos dice, el modelo de cumplimiento de la ley suprema del amor fue un hombre que era considerado excomulgado del pueblo de Dios. Y nos hace una pregunta. ¿Será que Dios no hace exámenes de ortodoxia, sino de ortopraxia? Y la ortodoxia significa, es la conformidad con los principios de la doctrina, con lo que me dice la doctrina que tengo que hacer. La ortopraxia es la recta práctica, las acciones y proyectos que hacen la realidad conforme a la creencia o el ideal. Entonces, Jesús o Dios nos va a hacer un examen conforme a lo que conozco, a lo que sé de la ley de Dios o conforme a lo que practico de la ley de Dios. El testamento pastoral del maestro en vísperas de entregar su vida por nosotros fue, como el Padre me amó, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen ustedes los unos a los otros, nos dice Juan 15, 9, 13, 34. Jesús nunca definió el amor, simplemente lo demostró. ¿Y cómo lo demostró? Pues con cada una de las acciones que él hizo, ¿verdad? Con cada una de las atenciones que Jesús tuvo para quien lo necesitó en el preciso momento. Cuando vino, supongamos, cuando iba pasando la mujer viuda que llevaba a su hijo a sepultar, que había fallecido, Jesús no dijo, pues ya se murió, pues ya que le vaya bien o Dios que la bendiga, no. Jesús ayudó en el preciso momento, ¿verdad? Cuando vino la mujer a suplicarle la cananea que le aliviara a su hija, Jesús se amparó con la ley, pero la mujer demostró esa fe que tenía, de que ella creía que podía realmente salvar a su hija. Y Jesús le dice que la fe que ella mostraba era lo que a ella le hacía válido para que su hija sanara, ¿verdad? Así fue como Jesús simplemente demostró el amor que él tenía para con los demás. Y nos dice Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí en la enseñanza nos dice, nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces Jesús se desvivió hasta el grado pues de dar la vida completamente, ¿verdad? Entonces, nosotros también podemos desvivirnos, nosotros también podemos practicar de cierta manera el dar la vida, am, el preocuparnos por quien lo necesita en ese momento. El otro aspecto, la corrección fraterna, ya vimos el amor. Ahora vamos a ver la corrección fraterna. Decíamos que estos eran las tres cosas que identifican a un discípulo. El primero, pues, uno de los más importantes, o lo más importante, el amor. Ahora viene la corrección fraterna.
Existe un fruto concreto del amor que se llama corrección fraterna. Algo que, pues que a muchos no nos gusta, que a muchos no nos gusta que nos hagan, que nos disgusta o que muchas de las veces no queremos hacer, ¿verdad? La corrección fraterna. Los discípulos son corresponsables unos de los otros. O sea, nosotros debemos de hacernos responsables por los demás. La vocación profética que les ha compartido su maestro los convierte en centinelas, que es un centinela, alguien que siempre está al pendiente de, que está vigilando. Que no acusan, fíjate bien, no acusan a sus hermanos caídos, sino que los capacita para ir en su pronta ayuda. Entonces, no debo de ponerme a ver como centinela, no voy a estar revisando a ver en qué te equivocas o a ver en qué se equivocó, sino simplemente en para poder asistirlo, para poderlo ayudar en este momento. Cada uno necesitamos de los demás para caminar. Vuelvo a lo que veíamos ahorita. Todos vamos juntos, todos vamos caminando juntos y necesitamos de los demás. ¿Por qué? Porque a veces nos cansamos, porque a veces nos lastimamos y no queremos seguir, porque a veces padecemos de algún dolor y queremos desistir. Entonces, por eso es que necesitamos de los demás para continuar, para ir en ese caminar. Todos descubrimos aspectos ignorados por otros y lo mismo sucede al revés. Ellos se dan cuenta de ciertos aspectos que nosotros todavía no percibimos. ¿Cuántas veces no caemos en cuenta de una actitud que a lo mejor está dañando a otra persona o de algo que yo estoy haciendo que no está bien hecho y que yo creo que está bien? Y eso a otras personas lo puedan ver. Entonces, para eso está el hermano, para eso está, para venir a decirme, ¿sabes qué? Mira, eso está, te estás equivocando en esto o está pasando esto. Entonces, para eso es la corrección fraterna. Por eso es que nosotros, como discípulos, debemos de convertirnos, dice muy claro, en centinelas. Sin embargo, para que la corrección fraterna surta efecto, es necesario observar un principio fundamental. Hay que perdonar, fíjate bien, antes la falta que estamos señalando, porque de otra manera se va a convertir en una acusación que no va a producir fruto. Entonces, si yo estoy dándome cuenta de una actitud negativa que tiene cierta persona o que lastima, debo de perdonar, me dice, esa actitud, esa acción para yo poder ayudarle para que la supere, ¿sí? Y ya va a convertirse en un fruto. Entonces, no puedo yo juzgarlo por lo que está haciendo e ir a corregirlo. ¿Por qué? Porque no lo voy a ayudar, lo voy a acusar, lo voy a la mejor hasta denigrar, lo voy a mostrar delante de todos para que todos lo vean igual como yo lo estoy mirando. Entonces, por eso es importante que primero tengamos que perdonar eso que esa persona o ese hermano esté haciendo. La corrección fraterna no es la denuncia del mal de nuestro hermano. Jesús mismo no estaba de acuerdo con esto y lo llamó señalar la paja en el ojo ajeno, que nos decía la escritura. Ven la paja en el hermano, pero no ves la viga que tienes en tu ojo. Entonces, por eso nosotros debemos de primero perdonar esa actitud para poder ayudarle, para que la supere, para que mejore, ¿verdad? Y como nos dice, para que se produzca, para que se convierta en un fruto. Y la tercera actitud es el perdón. El perdón siempre debe de estar presente. De pocas cosas
Jesús habló tantas veces como del perdón, en su doble dirección. O sea, que el perdón nos dice Jesús que debe de tener una doble dirección, que es perdonar al que nos ofende y pedir perdón a quien hemos ofendido. El perdón es capaz de transformar a las personas. Cuando perdonamos, liberamos. Por eso es capaz de transformar. Un día, una mujer sorprendida en adulterio fue llevada a Jesús, el cual, en lugar de tomar la piedra como todos los demás lo estaban haciendo, le dio el perdón que la habría de capacitar para no pecar más. Entonces, el perdón, esto es lo que Jesús hizo a esta mujer. En vez de tomar esa piedra, la piedra de la acusación, él decidió darle el perdón para que ésta no pecara más. Entonces, el perdón debe de reunir ciertas características. Primero, se ha de otorgar de corazón, o sea, con misericordia, nos dice Mateo 18:35. Ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. No es otra cosa que ser misericordiosos como Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque si yo otorgo el perdón de corazón, si yo quiero que sean misericordiosos conmigo, yo debo de ser misericordioso también con las demás personas. Por eso cuando yo doy o perdono, debo de hacerlo de verdadero corazón. No como muchas personas dicen, sí, te perdono, pero allá está Dios, ¿verdad? Entonces, ese no es un verdadero perdón. Tenemos que nosotros dar ese perdón de corazón. La otra característica, aunque la otra persona no lo pida. El perdonar hace más daño a quien odia que a la persona odiada. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros seguimos guardando ese rencor por tal persona y que me está haciendo daño, me está lastimando, no me deja vivir a gusto, no soy feliz y a lo mejor la otra persona ni siquiera se acuerda, a lo mejor la otra persona ni siquiera lo sabe. Perdonar no es perder, al contrario, se gana libertad, porque vamos a ser libres como veíamos ahorita, porque ya no vamos a estar cargando con ese peso del rencor, del odio, del coraje. Entonces, vamos a ser libres, nos vamos a sentir liberados. Y la otra característica, pues, es que ha de ser sin límites. Como veíamos la imagen, 70 veces 7. ¿Cuánto es esto? Siempre, siempre debemos de perdonar, nos dice Mateo 18:22. Es por esta razón que el discípulo que guarda resentimientos para con su hermano y no perdona, es una gran contradicción de términos. ¿Por qué? Porque no puedo ser un verdadero discípulo, porque estoy atada al odio, al rencor, al coraje, porque no puedo perdonar, porque sigo arrastrando con eso, que a lo mejor sabe cuánto tiempo pasó, pero yo sigo arrastrándolo. Por otro lado, nosotros también ofendemos a nuestros hermanos, por lo que hemos de estar siempre dispuestos a pedir perdón. Siempre debemos nosotros de pedir ese perdón. Si no lo hacemos así, se abre una grieta infranqueable en nuestra relación con Dios. Vamos a perder esa gracia. Nos decía ahorita, porque si estás enojado con tu hermano, no puedes decirle a Dios que lo amas. Entonces, es una relación de dos lados. El perdón tiene que otorgarse, pero también tiene que
tienes que pedirlo, ¿verdad? Tienes que disculparte por lo que hayas hecho. Jesús advirtió claramente que Dios no acepta las ofrendas de quienes no se hayan antes reconciliado con su hermano. Entonces tenemos que tener claro eso, que no podemos ir a ofrendar, no podemos ir a postrarnos a los pies del Señor si estamos nosotros disgustados con nuestro hermano, si no nos hemos reconciliado con él. Es mejor, dice, dejar la ofrenda sobre el altar y volver primero con el hermano para restablecer la paz. No se trata solo de pedir perdón a quienes tenemos conciencia de haber ofendido. Jesús establece el punto de apoyo en otro lugar. Si tu hermano tiene algo contra ti. Entonces, perdonar es sinónimo de liberar, como les decía ahorita. Al perdonar somos libres y hacemos libre al hermano. La condena condiciona, mientras que el perdón capacita para el mejoramiento. Entonces, todos necesitamos de ese perdón, pero todos también necesitamos pedir el perdón. Todos somos puentes en construcción que necesitamos el apoyo del perdón para llevar adelante nuestro proceso de ser como nuestro maestro. Entonces, por eso es tan importante el perdón. Y vamos con la última relación, que es con las cosas con libertad. Es como nosotros también tenemos que tener esa relación de tener, de comprender muy bien esta relación con las cosas con libertad. El discípulo tiene una definida relación con las cosas de este mundo. Es libre de toda atadura material. Es pobre, nos dice. Como nada tiene, nada puede perder, ni nada tiene que defender. Por eso es que nuestra relación con las cosas debe de ser con libertad. No debemos de tener ese apego o esa dependencia de las cosas, porque debemos de sentirnos y ser libres. Por eso es capaz de entregarse enteramente a instaurar el reino de Dios. Rechaza la riqueza y opta por la pobreza como estilo de vida. Y a lo mejor no quiere decir que vendamos todo lo que tenemos o lo poco que tenemos o lo mucho que tengamos. No quiere decir eso, sino que no tengamos ese apego, no tengamos esa dependencia de que si no me puedo llevar esto, de que si no puedo usar esto, no lo voy a hacer. Eso es lo que nos está pidiendo, eso es lo que nos está diciendo la enseñanza. Nos dice que son dos cosas con las que debemos nosotros de tener cuidado en este aspecto de la relación con las cosas con libertad. El primero es el ídolo de la riqueza, debemos de tener aquí mucho cuidado, y el otro es administración de los bienes. El ídolo de la riqueza, vamos a ver, o el ídolo, en este caso, la riqueza. Jesús previno a sus discípulos claramente sobre el gran peligro que encierran las riquezas. De ninguna manera nos dice son compatibles con el reino. Las riquezas no son compatibles con el reino. Por eso nosotros no podemos considerar a la riqueza como un ídolo. No lo tenemos que idolatrar, no lo tenemos que venerar, no tenemos que depender de ello para ser felices. En lo que poseamos vamos a ser felices. No, no podemos nosotros tener esa dependencia. Ese es el primer gran peligro de las riquezas, que se convierten en un ídolo, ¿sí? Porque vienen a suplantar a Dios. Nos dice Colosenses 3:5.
Y podemos nosotros confiar en falsos dioses que no aseguran la vida a nadie. Nos dice Lucas 12, 13, 21. Entonces, por eso no podemos nosotros considerar a la riqueza como un ídolo. Pero las riquezas son bienes falsos y aparentes que corroe la polilla y roban los ladrones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable para Dios. Fíjense, con respecto a eso que dice que corroe la polilla, conocí a una señora ya hace un tiempo que ella le gustaba guardar dinero y lo escondía. Cada vez que podía, escondía dinero. Y resulta que cuando iba y lo buscaba, se los habían comido las ratas. Ya no servía ese dinero porque se lo comían las ratas. Entonces, ¿a qué le estamos dando verdadero valor nosotros? ¿Qué es lo que para nosotros es verdaderamente valioso? Es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. El segundo aspecto, o en segundo lugar, nos dice que el maestro afirma que las riquezas son injustas. Y aquí lo podemos ver muy claro en la imagen. Toda riqueza está amasada con el sudor de muchos pobres, o mejor, empobrecidos, porque entre más se empobrezcan unos, otros más tienen y más poderosos y más ricos se hacen. El enriquecimiento es una afrenta cuando no se comparten equitativamente las ganancias con todos los que han colaborado a la producción y comercialización de un producto. Entonces, por eso las riquezas no son bien consideradas, porque también son injustas. En tercer lugar, produce cardioesclerosis. ¿Y qué es eso? Pues que endurece el corazón ante las necesidades de los demás. Eso es lo que viene a producir a nosotros. Así le sucedió al rico que todos los días disfrutaba un banquete opulento sin darse cuenta que a su puerta yacía el pobre Lázaro. Y ya conocemos un poco la historia, ¿verdad? De este rico y del pobre Lázaro. Nadie nos dice en toda la Biblia ha recibido castigo mayor que quien ignoró a su hermano necesitado. Parece que es el pecado más grave de todo el Nuevo Testamento. Por último, produce pleonexia. ¿Y qué es la pleonexia? Pues el afán desmedido por tener más y más cada vez. La ambición es el origen de todos los males, guerras, malicia, mentiras y todo tipo de injusticia y corrupción. Y todo esto proviene de la pleonexia. Entonces, por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado con darle ese valor que no merece a la riqueza. El valor de la pobreza no radica en sí misma, sino cuando va enmarcada en tres actitudes. La primera, una dependencia total e incondicional de Dios en todos los campos, nos dice, material, intelectual, cultural, espiritual, cualquiera. Y aquí cabe aclarar que el pobre Lázaro, el de la parábola que veíamos ahorita, pues que no la dijimos, pero más o menos sabemos a qué se refiere, no se salvó porque fuera pobre, sino que, como su nombre significa, confiaba en Dios. Entonces, por eso nosotros debemos de tener esa total dependencia hacia Dios. La siguiente actitud, que es como consecuencia del amor de Dios. El discípulo debe de amar a sus hermanos y es por eso que va a compartir con ellos sus bienes. Por eso es una consecuencia del amor.
No consiste tener dos túnicas y que el hermano no tenga, no, sino en que yo tengo una o tengo dos y mi hermano necesita una, pues le voy a dar una que yo tengo. En eso consiste o en eso es la consecuencia del amor. Y la otra actitud es que produce libertad para servir más y mejor en el reino. Libre de toda atadura humana, se es capaz de buscar únicamente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo único que nosotros vamos y estamos buscando. Es por lo que debemos, esa debe de ser nuestra meta. La pobreza como estilo de vida no, no es una elección, sino una decisión que todos debemos hacer un día para entrar en el reino, porque nos decía Mateo 19:24, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y ya sabemos a qué se refiere con el ojo de la aguja, ¿verdad? O ya cuando estén haciendo, no, ya lo miramos en el tema del, se me fue la palabra, en la, en la metodología de Jesús, ahí es donde vimos eso de, de contrarrestando o comparando los contrastes o algo así. No recuerdo exactamente cómo va la palabra, pero por ahí va. Ya sabemos a qué se refiere con eso de la aguja. Entonces, del ojo de la aguja. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos la pobreza o la tomemos como un estilo de vida, que sea una decisión para nosotros. El llamado a la pobreza es universal y necesaria condición para ser discípulo de Jesús. Un discípulo rico es una contradicción de términos, ya que Jesús fue pobre. Siendo rico, se hizo pobre. Siendo rey, se hizo una persona común y corriente, ¿verdad? Para estar con nosotros. Entonces, igual, así nosotros tenemos que optar por esa pobreza para poder entrar al reino de Dios. Un ejemplo preclaro de pobreza lo encontramos en Francisco de Asís, que renunció, ya sabemos, un poco, a todo lo que este mundo le ofrece. Le ofreció, como sabemos, San Francisco de Asís, pues era rico, ¿verdad? Venía de una familia con mucho dinero y él prefirió hacerse pobre, ser pobre para asemejarse en lo más que pudiera a Jesús y sobre todo mostrar esa dependencia de Dios. Dios nos desafía a vivir una pobreza afectiva y efectiva, desprendiéndonos de todo aquello que Él nos pide. Y hay varios ejemplos. Encontramos también a, a, a Teresa de Calcuta, a la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que también ella eh, también se hizo pobre, también siguió esa, esa elección o esa decisión de la pobreza. Vamos con el siguiente aspecto, administración de los bienes. Estamos hablando la relación con las cosas con libertad. Ya vimos el ídolo de la riqueza y ahora el otro aspecto es administración de los bienes. La pobreza no se identifica por carecer posesiones. Claro que no. Más bien consistirá en administrar todos los bienes y no únicamente los materiales, con criterios evangélicos.
Nada nos pertenece exclusivamente. Nosotros somos simples administradores y nos dice ahí muy claro en el libro del Génesis, ¿verdad? Dios nos llama o llamó al hombre administrador de todo lo que había creado. Entonces, nosotros somos simples administradores de los talentos que se nos han confiado. Sobre toda propiedad pende una hipoteca social. La prueba de que somos simples administradores es que nada trajimos a este mundo y tampoco nada nos vamos a llevar de aquí. El discípulo comparte lo que es y tiene con los demás, especialmente con los más necesitados. San Pablo nos ha precisado este punto cuando nos advierte. Todos tenemos dones de acuerdo a la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, en el ministerio. La enseñanza, enseñando. La exhortación, exhortando. El que da, con sencillez. El que preside, con solicitud. El que ejerce la misericordia, con jovialidad. Nos dice Romanos 12, del 6 al 8. Entonces, el discípulo no debe de ser esclavo de las cosas materiales. El discípulo debe de ser un administrador y debe de saber poner en práctica esos dones que el Espíritu Santo nos ha regalado. Porque se nos dice que cuando más se nos da, pues más cuenta se nos va a pedir de ello. Y entre menos pongamos en práctica nuestros dones, pues más se nos va a quitar también. Entonces es muy importante que nosotros sepamos tener esa relación con las cosas con libertad, porque tenemos que ver qué es lo que nos aparta, qué es lo que nos puede detener, qué es lo que nos quita de ese camino, ¿verdad? Que ya veíamos. Y ya como conclusión, me gustó mucho esto, lo que decía, pues aquí al final, dice, si el ser humano es tal en la medida de sus relaciones, el discípulo se define en las 7 relaciones antes enumeradas. Estas son precisamente las que lo identifican como un auténtico discípulo de Jesús. Estas son su carta de presentación y al mismo tiempo su tarjeta de identidad. Con esto voy a terminar. Nada más quiero mostrarles esta reflexión. No sé si están viendo la pantalla. Esta reflexión que hizo el padre el día 26 de febrero en la Lección Divina. No sé si alguien lo escuchó. Y va muy de acuerdo a lo que yo estoy hablando ahorita, de lo que hace referencia el tema. Me dicen, por favor, si lo escuchan bien. Steve Jobs dijo sabiamente, tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida. Sí se escucha, Zulma. Ok. Se escucha, pero no se ve. ¿No se mira? No, en la pantalla no. Rosa, ¿no se mira? No, no se mira, nada más. ¿Es audio o es video? Ok, voy a poner el audio entonces. Quiero que lo escuchen nada más. Ahí va. Okay. Aquí hay un término muy interesante. Justicia. Dice el Señor, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. El Señor está utilizando un término propio del Antiguo Testamento que lo vamos a encontrar en todas partes y que la mayoría de nosotros no sabe interpretar. Justicia y derecho. Toda la vida de los israelitas, incluso de los israelíes actuales, está en torno a la justicia y al derecho. Las 613 leyes, los 613 mandamientos que tenían los judíos
todos giran en torno a la justicia y al derecho. ¿Qué es eso? Derecho es aquello que nos lleva a tener buenas relaciones con los demás. Repito, derecho en el Antiguo Testamento es aquello que nos lleva a tener buenas relaciones con los demás. Eso es el derecho en el Antiguo Testamento. Yo no sé si el derecho jurídico hoy en día sea eso, pero derecho es aquella que nos lleva a tener buenas relaciones con los demás. Justicia, que es el término que hoy utiliza el Señor. Justicia, la justicia es aquella que nos lleva a tener buenas relaciones con Dios. Repito, justicia, la justicia es aquella que nos lleva a tener buenas relaciones con Dios. Solo que la una potencia y favorece la otra, o el incumplimiento de la una anula la otra. Quien no tenga buen derecho con los hermanos rompe la relación de justicia con Dios. Estoy metido totalmente en la lógica de los del Antiguo Testamento. Recuerden que nosotros también veneramos y amamos el Antiguo Testamento, porque ahí también Dios nos habla. Quien no tenga buen derecho con los hermanos rompe la relación de justicia con Dios. Nadie puede tener buenas relaciones con Dios, oigan esto, y ser un injusto con los demás. La vida de fe y de relación depende de estos dos aspectos que son inseparables. La vida de fe en la relación con Dios dependía en el Antiguo Testamento de que estas dos cosas estuvieran a la par en el pueblo de Israel. Ahí está. Ok, pues ya con esto termino. Va a quedar tiempo